Las montañas más altas del mundo. Hola y bienvenidos a Hot Cake Tops. Hoy les presentamos el top de las 14 montañas más altas del mundo. Las montañas siempre han estado ahí, casi tan viejas como el tiempo, recortándose en el horizonte y en la imaginación de los hombres. Bellas, majestuosas o temibles y siempre deseadas. Hay diferentes tipos de montañas, pero en el planeta tan solo 14 montañas superan los 8.000 metros de altura. Todas ellas en la cordillera del Himalaya. Repasamos sus leyendas y mitos y admiramos la belleza de estas cumbres nevadas, inaccesibles para la mayoría de los mortales. Dato interesante. ¿Qué significa el término 8000? Significa que un 8000 es una elevación del terreno por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar. El término 8000 se ha extendido y consolidado en la terminología alpinística para designar las 14 montañas independientes de la Tierra que alcanzan más de 8.000 metros de altitud. Ahora sí, ponte cómodo y vamos al top. Número 14. Shishapangma. La pequeña de las 14, su altura es fuente de controversia, pero la cifra más aceptada es la de 8.027 metros de altitud. El terremoto de Nepal en abril del 2015 no lo puso más fácil, al afectar la forma de su cumbre. A pesar de ser la más pequeña de la lista, la Shishapangma fue la última de los 8000 en ser escalada. El motivo es porque está ubicada por completo en territorio del Tíbet y hay restricciones tanto por parte del gobierno de China como por las autoridades locales de la región autónoma del Tíbet. Número 13. Gashebrum 2. Con 8.034 metros de altura y ubicada en la frontera entre Gilgit-Baltistán en Pakistán y en territorio de Xinjiang en China, su nombre hace honor a su belleza. En balti significa montaña hermosa. Si quieres saber cómo ascender a esta cumbre, no te pierdas la película Cold, en la que se muestra la expedición de Cory Richards, Denis Urubko y Simone Moro, los primeros en realizar el ascenso en invierno. Número 12. Broad Peak. También conocido como K3, el Broad Peak forma parte del macizo de los Gashebrum, en la zona del Baltistán, en la frontera de Pakistán con China. Mide 8.051 metros de altura y su primera ascensión a la cumbre se realizó en 1957. En julio del 2017, Oscar Kadiash alcanzó cumbre, completando así la escalada de los 14 8000 del planeta sin oxígeno. Todo un hito. Número 11. Gashebrum 1. Este pico de 8.068 metros de altura es también conocido como Hidden Peak, el pico oculto, y como K5 o Moravi 1. Situada en la frontera entre Pakistán y Xinjiang, distrito occidental de China, es una cima trágica para el montañismo español, habiendo perdido la vida en ella 5 escaladores de gran experiencia. En 1990, Albert Ibáñez y Joseph Grano, y en 2013, Abel Alonso, Chevy Gómez y Álvaro Paredes tras haber alcanzado la cumbre. Número 10. Annapurna 1. El Annapurna 1, con 8.091 metros de altitud, es la culminación de su macizo montañoso, en el centro de la cordillera del Himalaya. Su nombre significa en sánscrito diosa de las cosechas o diosa de la abundancia. Tal vez sea el 8000 más peligroso del mundo. Debido a su composición, principalmente de hielo y nieve, es común que haya multitud de accidentes por avalancha. El ratio es como para que se te pongan los pelos de punta. De 153 expediciones desde su primera ascensión en 1950, 59 muertes. Número 9. Nanga Parbat. Con 8.126 metros de altitud, su nombre significa montaña desnuda, aunque lamentablemente se la conoce más como la montaña asesina. Desde su primera ascensión, en julio de 1953, se ha cobrado la vida de 64 personas, lo cual hace una ratio muy por encima de la norma. Ubicada en la región de los Gilgit-Baltistán, en Pakistán, es el 8000 más occidental del planeta. Número 8. Manaslu. El Manaslu, con 8.163 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta del distrito Lamjung, en Nepal. Manaslu significa en sánscrito espíritu o alma, es decir,
según la tradición extendida en el Himalaya, se trataría de la morada de los dioses. Alcanzar a los dioses puede ser muy peligroso. Los que la conocen saben que es un 8000 fácil, pero de ascensión muy peligrosa. Según las estadísticas, el Manaslu es la sexta montaña más letal de los 14 8000. Número 7. Dhaulagiri 1. El Dhaulagiri es un macizo montañoso de la cordillera del Himalaya y el Dhaulagiri 1 es el pico más alto de los 5 donde culmina el macizo en 8167 metros de altura, lo cual lo convierte en la séptima cima más alta del mundo. La primera vez que fue ascendido fue el 13 de mayo de 1960. Este pico es uno de los que presenta mayor ratio de peligrosidad entre los 14 8000. Número 6. Cho Oyu. Este es, en palabras de la escaladora española Edurne Pasaban, el 8000 más fácil de los 14 de la lista, aunque como matiza ella misma, que ascendió a su cumbre en el 2002, lo de fácil habría que matizarlo cuando alguien se enfrenta a un coloso de 8201 metros de altura, el sexto pico más alto del mundo. Se encuentra en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, y su nombre significa la diosa turquesa. Número 5. Makalu. De forma casi piramidal y con 8463 metros, es uno de los picos más inaccesibles del mundo. Su nombre, del sánscrito, significa negro grande, lo cual describe perfectamente el ascenso final de la cumbre con la roca negra barrida por el viento. Lo encontramos en la zona Mahalangur del Himalaya, haciendo frontera entre Nepal y China. Su primera ascensión fue el 15 de mayo de 1955. Número 4. Lhotse. Mide 8.516 metros de altura y se ubica entre China y Nepal, muy cerca del Everest, con el que está conectado a través del Collado Sur. De hecho, su nombre significa Pico Sur en tibetano. A la cumbre principal la acompaña el Lhotse Sar de 8.383 metros de altura y el Lhotse Medio al este de 8.414 metros de altura. Este último, debido a su especial dificultad técnica, fue hasta el 23 de mayo del 2001 el pico más alto del mundo aún por escalar. Número 3. Kanchejunga. El nombre del tercer pico más alto del mundo significa los 5 tesoros de las nieves: oro, plata, gemas, cereal y libros sagrados, y tiene 8.586 metros de altura. En el idioma limbu local, significa montaña a la que hacemos ofrendas, así que queda claro que es una montaña sagrada. Se encuentra entre la India y Nepal, y su primera ascensión data del 25 de mayo de 1955. Desde entonces, 40 personas han dejado la vida en el ascenso. Número 2. K2. Con 8.611 metros de altura, es el segundo más alto del mundo. También conocido como Chogori, se encuentra entre China y Pakistán. La primera ascensión a este mítico pico del himalayismo fue la de Achilles Compagnoni y Lino Lascedetti, el 13 de julio de 1954. La dificultad técnica de su ascensión lo convierten en uno de los más peligrosos del mundo. De hecho, casi un 25% de los que intentaron su ascenso perecieron, de ahí que se le conozca como la montaña salvaje. Número 1. Everest. Sus 8.840 metros de altura son el techo del mundo. Este pico mítico se encuentra en el Himalaya, en la frontera entre China y Nepal. Los primeros que lograron llegar a su cima fueron Edmund Hillary y Tenzing Norgay, el 23 de mayo de 1953. Aunque se conoce por el nombre del famoso geógrafo galés George Everest, su nombre en tibetano es Chomolungma, es decir, la madre del universo. Este top ha terminado. Esperamos que te haya gustado. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Déjanos tus comentarios. ¡Saludos!